Vamos a entrar al tema y después que terminemos esta enseñanza, estaré saludando con mucho gusto a todos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1, 3, 6. La palabra bendito que aquí se utilizó es una palabra diferente a la palabra original traducida en el Sermón del Monte como bienaventurados. En este pasaje la palabra griega es aquella de la cual proviene nuestra palabra elogiar, que es en realidad significa alabar. En el Nuevo Testamento esta palabra nunca se usó como referencia al hombre. Dios no elogia al hombre, pero el hombre ha de alabar a Dios y, como dice aquí, Él es el Padre de la gloria. Cuando decimos que Él es el Padre, es porque es el Creador. De Él proceden todas las cosas, porque engendró una nación en un día, porque ha criado y formado hijos, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque engendró en María el santo ser que nacería, y se llamaría Hijo de Dios. Hechos 17, 24, 28, Romanos 4, 16, 20, Romanos 11, 36, Isaías 43, 7, Lucas 1, 34, 35. En nuestra cultura actual, oímos a los padres elogiando a sus hijos. Y no es con mucha frecuencia que oímos a un hijo elogiando a su padre. Pero nosotros como hijos debemos alabar a Dios, nuestro Padre. Dice este versículo en Primera de Pedro 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una forma milagrosa y extraordinaria, sobrenatural. Lucas 1, versículos 26 en adelante, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: qué salutación, qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo afirmó que Dios era su Padre cuando habló a María Magdalena en la mañana de la resurrección.
Estas fueron sus palabras en Juan capítulo 20, versículo 17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta referencia declarada por el Señor Jesucristo no es mencionada porque sea un Dios distinto, no, o sea otro ser divino, no, o un Dios menor, nunca. Es mencionada porque Cristo glorificado ascenderá a donde estaba primero, Juan 6:62. ¿Y dónde estuvo primero? Nos preguntamos. El verbo era con Dios, Juan 1:1-3, primera de Juan 1:1-2. De ahí sus palabras cuando terminó su ministerio público en la tierra. Juan 17, versículo 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estimado oyente, no se confunda. Sencillamente Él vuelve al seno del Padre, lo más profundo de Dios, lo más íntimo, su sustancia, a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es así como Cristo es uno con su Padre, Juan 10:30. No podemos encontrar al Padre fuera de Cristo, sino a Cristo. Lo conocemos en Cristo, Juan 1:18, Juan 12:45, 2 Corintios 4:6. Renacer para una nueva esperanza, 1 de Pedro 1:23. Así que usted y yo tenemos una esperanza viva, una esperanza que se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ya que Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios, esta es una referencia más al Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Fue llevado arriba en gloria, traspasó los cielos, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y desde allí es nuestro juez, abogado y sumo sacerdote. Este es un himno de alegría, un himno triunfal, estimados oyentes. Esta es nuestra canción porque hemos sido renacidos, nacidos de nuevo espiritualmente, como veremos en el versículo 23 que dice: no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observemos que la esperanza viva que tenemos se apoya en la sangre de Cristo. Un cuerpo sin sangre y sin espíritu es un cuerpo muerto. Tiene que serlo. Si es un cuerpo viviente, tendrá sangre, que es la vida, circulando a través de él. Y entonces usted y yo, estimado oyente, tenemos hoy una esperanza viva, porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros, en rescate por todos. Él murió para que usted y yo podamos vivir, porque Él pagó nuestro castigo. Es una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. En este pasaje, el apóstol Pedro enfatizó la resurrección de Cristo. La resurrección fue el gran tema en el día de Pentecostés y en todos sus mensajes predicados posteriormente. En el día de Pentecostés, un resumen de su mensaje sería decir que todo lo que aquella multitud había visto sucedió porque el Señor Jesús, al que los judíos habían crucificado, había resucitado de los muertos. Y cuando el apóstol escribió sus epístolas o cartas,
las fundamentó en la doctrina de la resurrección de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Él dijo que el Señor Jesús fue entregado por nuestras ofensas. Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Preguntemos, ¿y para qué o por qué se realizó esta obra maravillosa de redención? ¿Para qué? Para que nosotros estuviésemos unidos a Cristo, aceptados en el amado Hijo, para poder ser presentados ante Dios en o por Cristo, nuestro sustituto, nuestro mediador, la ofrenda perfecta por el pecado. Él no solo apartó el pecado de nosotros, Él nos concedió su justicia. Y de esta manera podemos presentarnos ante Dios con la justicia del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos describió lo que Dios había hecho por nosotros en la eternidad y en la antigüedad. Primera de Pedro capítulo 1. Después nos mostró la salvación en su conjunto en el futuro. Primera de Pedro 1, 10, 12. Leamos el versículo 4 de este primer capítulo de la primera carta de Pedro. Dice, para una herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Aquí tenemos una herencia que es incorruptible, lo cual quiere decir que es indestructible. Usted, estimado amigo y hermano que me escucha, ¿ya recibió su herencia de sus padres? Esa herencia va a perecer, pero la herencia de nuestro amo, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, es indestructible. No puede ser dañada de ninguna manera por factores humanos que afectan los bienes materiales, como el óxido, la polilla o el fuego. Esa herencia es inmaculada, lo cual nos indica que no puede ser manchada o contaminada por nada. Nosotros no recibiremos esta herencia de forma ilegal. Además, la herencia no se marchitará nunca. Es decir, que no la recibiremos para descubrir después que ha perdido su valor, como por ejemplo un capital en acciones que una vez tuvo un cierto valor y después se devaluó completamente. Y añadió el apóstol Pedro que la herencia está reservada en los cielos para vosotros. O sea, que la herencia está guardada en los cielos. No podríamos tener una seguridad más fiable, ¿cierto? Hay completa perfección en la obra maravillosa de la salvación y redención. Muchas herencias de diverso tipo son afectadas o disminuidas por circunstancias humanas imprevisibles. Pero nosotros, estimado oyente, tenemos una herencia que es indestructible. Dígalo conmigo. Tengo una herencia que es indestructible. Nada ni nadie la puede afectar. Hay completa seguridad en Cristo, en su obra. No existe una modificación ni añadidura a esta obra tan grande. No estamos esperando a otro. No existe ninguna advertencia sobre la venida de un hombre falible que venga a añadir a esta obra inconmensurable de la gracia de Dios a la humanidad. Las religiones presentan un hombre supuestamente ungido que restauró el evangelio y unos libros que interpretan la escritura a su modo, pero la escritura es clara, concisa y precisa cuando declara: en Cristo estáis completos. Colosenses 2:10.
Hoy nosotros tenemos algo que podemos esperar con ansia y podemos alegrarnos anticipadamente por ello. Esperamos de los cielos al que nos amó y compró con su preciosísima sangre. Para ayudarnos a entender este versículo sobre la herencia incorruptible presentada por Pedro, sería bueno recordar que el apóstol estaba pensando en los judíos cristianos que estaban sufriendo persecución y dificultades por causa de su fe. Hacia el año 62 después de Cristo, en el primer siglo, llevaban 2 años de intensa persecución por parte del Imperio Romano. Ellos habían sido obligados a salir de su tierra natal y perdían cualquier herencia que les perteneciera. No podían llevar sino sus ropas puestas y uno que otro mendrugo de pan. Eran tenidos como enemigos del Estado, seres rechazados por la sociedad, vistos como escoria y peste. En la antigüedad, sus antepasados habían sido liberados de Egipto y a través de su recorrido errante por el desierto, tuvieron la esperanza de la tierra prometida que se encontraba delante de ellos. Ellos alabaron a Dios como el creador del mundo y como el redentor de Egipto. Siglos después, en la huida de sus ciudades, los creyentes, a quienes el apóstol estaba escribiendo, alabaron al Dios de sus padres como el Padre de Cristo, que se manifestó como la vida y la luz entre los hombres, el autor de la salvación, de una nueva creación y de una redención espiritual plena, esperando estos una patria celestial, no una herencia en la tierra, nunca. Cristo nos proporciona una esperanza viva, una esperanza que nunca morirá. Él nos ha engendrado, nos ha hecho renacer y nos ha convertido en sus hijos por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y así, siendo participantes de la naturaleza divina, podemos abrigar la esperanza de recibir la vida eterna. También nos ha reservado una herencia, no en la tierra, sino en el cielo. Esa herencia es imperecedera, indestructible, y ningún enemigo la puede arrebatar. Ante la realidad futura de esta herencia, alguien expresó este pensamiento. Dice: siempre será nueva, nunca se deteriorará, será para siempre. Nunca vendrá la noche, siempre será de día, porque el Señor nos alumbrará con su gloria. Cuánto se alegra mi corazón con un gozo que no se puede describir, al pensar en un lugar donde nada llegará a envejecer, donde no habrá muerte, dolor, lágrimas ni tristezas. Lamentablemente, en este tiempo, nuestra atención ha sido desviada de aquello que es futuro, porque se coloca demasiado énfasis en el presente, en lo material. Muchos predicadores enfatizan en un evangelio de prosperidad, de permanente avivamiento de bendición, sin ninguna perturbación en la vida, de no ser nunca conturbados por las aflicciones de la vida. Pero esto no fue lo que nos prometió el Señor. Él fue claro al decir que debíamos cargar su cruz y seguir sus pisadas.
Continuemos leyendo el versículo 5 de este primer capítulo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Estimado oyente, aquí hay una frase clave: guardaos por el poder de Dios, que enfatiza el poder protector de Dios. La palabra guardados, es decir, protegidos por su poder, nos deja una sensación de seguridad frente a todo aquello que, a nuestro entender, amenaza nuestra supervivencia en este mundo. Eso mismo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el momento en que aparecerá con poder y gloria y nos hará semejantes al cuerpo de su gloria. Estimado oyente, hermano, hermana, ¿cree usted que Él puede guardarle? A veces nos cansa ver el énfasis que se pone en lo que hacemos por nuestras propias fuerzas humanas. Quisiéramos indicar algo aquí. Algunos dicen que si seguimos ciertas reglas podemos llegar a ser creyentes suficientes, creyentes aprobados. Nos preguntamos si estas personas que piensan de esta manera habrán alcanzado algún supuesto nivel celestial al cual nosotros no hemos podido llegar. Nosotros, humanamente hablando, no nos creemos ni suficientes ni aprobados. En este sentido, nos identificamos con el apóstol Pablo cuando dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 3, 12, 13. Amigo oyente, esa vieja naturaleza de usted y yo, y muchos tuvimos, era algo que no podíamos cambiar, pero el Señor puede sujetarla por su Espíritu. Es imposible mejorar la vieja naturaleza por nuestras propias fuerzas, nunca. La única forma que existe para que usted pueda vivir la vida cristiana es dependiendo del poder del Espíritu Santo y por el hecho que usted está siendo guardado por el poder de Dios hasta el mismo día en que usted sea entregado a Él en el cielo. Como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Ahora, llegamos a un versículo clave en esta carta. Se trata del versículo 6 de este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro, que dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento y la seguridad del creyente producen alegría y pueden hacerlo debido a la obra de Dios. Dios nuestro Padre, de acuerdo con su compasión y misericordia, nos ha hecho renacer dándonos una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el futuro
Él tiene una hermosa herencia reservada para nosotros. Dice este versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis. Preguntémonos, ¿alegrarnos de qué? ¿En algo bueno? No, siendo afligidos en diversas pruebas. Y esto coloca en contraste dos palabras que no podían ser más opuestas: la alegría y las pruebas. El apóstol Pedro nos dio razones para soportar las pruebas de esta vida. En este versículo dice que esto tendrá lugar por un poco de tiempo. O sea que, comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. En la actualidad se coloca mucho énfasis en la vida presente. El materialismo y ciertas tendencias de la psicología han influenciado a algunos círculos cristianos. Se nos dice que debemos desarrollarnos integralmente como individuos. Se nos dice que si estamos pasando por pruebas, algo anda mal con nuestro cristianismo y nos juzgan. Es que está en pecado. De pronto es que está en adulterio o fornicación, porque mire el Señor cómo le están dando duro. Pero esto no es cierto. En vez de tanta observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos, óigame bien, estimado oyente, deberíamos estar proyectando nuestra vida mirando hacia el Dios grande que tenemos y a la hermosa herencia que Él tiene preparada para que al llegar a su presencia la recibamos. ¿Dónde queremos herencia? ¿En la tierra o en el cielo? Deberíamos interrumpir todos los intentos por mejorar nuestra vieja naturaleza por medio de los esfuerzos de nuestra naturaleza carnal. Dios es el que está a cargo de transformarnos. Él es el que está encargado de renovarnos, cambiarnos en nuevas criaturas. Él es quien está tratando de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma en que Dios nos mejora pasa por experimentar diversas pruebas y grandes sufrimientos. El Señor Jesús dijo que nuestro ánimo no se abatiera y que en este mundo tendríamos aflicción, persecución, tribulación. Es en la carta a los Hebreos que Dios nos prueba a través del sufrimiento y las dificultades. El apóstol Santiago escribió sobre las pruebas que provienen de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca del sufrimiento. ¿O fue que el apóstol Pablo no le cortaron la cabeza? Y ahora vemos que el apóstol Pedro continuó en esa línea de pensamiento. Sabemos que no es en absoluto popular enseñar que Dios nos conducirá hacia la madurez por medio de las pruebas, del sufrimiento, de la persecución. No espere ramito de rosas. A las personas las estimula el pensar que ellas son importantes, que pueden lograr muchas cosas a través de sus propios esfuerzos. Mentira, mentira del diablo. Estimado oyente, recuerde esto y repítalo conmigo, repítalo. No somos nada
No somos nada. Repítalo, no somos nada. Hasta que el Espíritu de Dios comienza a actuar en nuestros corazones y vidas. No nos engañemos. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es quien tiene todo para ofrecernos. Repítalo conmigo. Él es quien tiene todo para ofrecerme. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Grábese este versículo, Romanos 11:36, repítalo. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy. Tu palabra es dura, pero muy fiel. Gracias, porque ese es el pan que necesitamos. Ese es el maná que necesitamos del cielo, tu palabra. Gracias te doy, Señor Jesús, porque aunque no soy digno, pero tú me das permiso de compartirla. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.